Buenas noches, te habla Conejo Negro. Antes de comenzar te quiero advertir e informar. Las historias que escucharás esta noche fueron ligeramente modificadas para esconder detalles técnicos, información sensible, datos de operación e incluso direcciones específicas. Lo demás se escuchará crudo y terrorífico, tal como sucedió. Te doy la bienvenida. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Trabajo conduciendo uno de los vehículos de Street View de Google Maps, recorriendo diariamente cientos de kilómetros de vías públicas vehiculares. Tomar fotos de las calles y de los caminos es la explicación sencilla. En realidad es un proceso de cartografía móvil que se obtiene mediante un sistema avanzado de captura de datos geoespaciales. El carro viene equipado con una matriz de cámaras de alta resolución, dispuestas de tal manera que puedan capturar imágenes panorámicas de 360 grados, así como sensores que miden el espacio. El carro recopila imágenes detalladas y datos precisos sobre la geometría del entorno, además de que usa sistemas GPS de alta precisión para registrar la posición exacta y la orientación del vehículo en cada punto del recorrido. No puedo hablar de más detalles técnicos, firmé un acuerdo que me lo prohíbe. Hay cosas que uno ve o vive en esos trayectos que no tienen clasificación, que a veces puedes evitar y a veces terminan absorbiéndote. Experiencias imposibles de olvidar, momentos, lugares y la sensación persistente de que ciertas imágenes, las más inquietantes, nunca llegarán a ser parte del mapa. Para poder comenzar, te pido por favor que me mantengas en el anonimato. 1. A veces no es tanto lo que ves, sino lo que sientes en esos momentos. Cuando tocan las carreteras, los caminos poco transitados, pistas desérticas, zonas rurales, el espacio se amplía, el tiempo se dilata. Lo más insignificante adquiere dimensiones aterradoras. Lo espantoso no reside en lo que se muestra, sino en lo que tu mente sugiere cuando no hay nadie más para desmentirlo. Estaba entrando en una zona boscosa del sureste del país. Eran como las 10 de la mañana, el cielo estaba despejado y hacía bastante sol. Más adelante en el camino, encontré letreros de zona de niebla. El clima era un poco frío, pero seguro con el pasar de las horas se empezaría a calentar el ambiente. Mientras viajaba por debajo del límite de velocidad, sentía que alguien venía detrás de mí. Como de esas veces en que te viene presionando un carro para que le subas la velocidad o para que lo dejes pasar. Todo el tiempo con esa sensación, mirando por el espejo retrovisor a cada rato. No era nada, no se veía que viniera ningún carro, ni siquiera a la distancia. De pronto, después de pasar un bache, algo le pasó al carro, como que levantó algo del suelo y lo venía arrastrando. Me tuve que detener. Miré las llantas de adelante, luego las de atrás. Cuando me agaché a mirar debajo del carro, el rostro de una persona me miró de vuelta. Sentí que me sudó toda la espalda y tuve escalofríos. ¿En qué momento lo arrollé? ¿Por qué no lo vi? No quería quedarme ahí, pero no había de otra. Marcaría al seguro y a la policía. Me fijé al frente del carro y no encontré el impacto. Entonces me puse a pensar que únicamente le había pasado encima. Sentí muy feo, me preocupé demasiado. Definitivamente todo había sido fotografiado.
Cada vez me alejaba más del vehículo. No sabía cómo empezar la llamada, no sabía qué decir, por qué no me fijé, por qué le pasé encima al cuerpo. Me armé de valor y marqué a la aseguradora. Ellos me dijeron que no me preocupara, que se encargarían inmediatamente de llamarle a la policía. Lo único que me hacía falta era avisarle a mi jefe. Me alejé lo más que pude para no ver lo que había pasado con la persona. Esa clase de cosas me han dado miedo siempre. Todo lo relacionado con la muerte. La policía llegó casi al mismo tiempo que la aseguradora. Casi en tiempo récord, podría decir. Me encontré con ellos a un lado del carro mientras uno de los policías inspeccionaba. Me pidieron que les contara lo que había visto y por qué había hecho el reporte como si no vieran lo que yo acababa de ver. Les señalé entre las llantas. Ellos volvieron a examinar. ¿Nos podría indicar dónde lo vio? ¿Cómo era? Me quedé sin habla. No había nada abajo del carro ni entre las llantas. No había restos, no había sangre, no había ni una sola salpicadura. Incluso moví el vehículo cuidadosamente, pero no había nada. Recordaba muy bien lo que había visto cuando estaba solo y me agaché. Una expresión de agonía grabada en un rostro humano carente de vida. Además de esto, vi que se trataba solo de la parte superior de un cuerpo humano. En el momento en que lo vi, las piernas no estaban a la vista. Sé que no me lo imaginé, pero pues sin pruebas y sin más testigos, podría decirse que nunca pasó. Honestamente me llenó de felicidad saber que me podía ir de ahí de inmediato. La sensación que te conté al inicio de que me estaban siguiendo desapareció en ese preciso momento. El resto del trayecto no tuvo novedad, sin embargo, mucho tiempo estuve pensando en la cara debajo de las llantas. En mi mente, los detalles macabros no dejaban de dar vueltas. Como a los 2 meses terminó el proyecto, y medio año después, una persona de corporativo me mandó a llamar a su oficina. Me cuestionaron sobre una foto que yo tomé. Me la mostraron en una pantalla, el preciso lugar en donde me detuve y le hablé a la policía. No se alcanzaba a ver bien porque la imagen estaba censurada, pero supongo que era el torso, los brazos y la cara de la persona que me encontré en aquella ocasión. Alguien en el teléfono pidió que me mostraran también la foto que no estaba editada. Era la misma cara que vi y que me miró de vuelta cuando me agaché a mirar debajo de las llantas. La imagen se subió a los mapas, estuvo disponible para el público unas cuantas semanas. Afortunadamente nadie la localizó, nadie se enteró. Bajaron la foto como era de esperarse. Solo me preguntaron a mí qué sabía al respecto. Ellos tenían más conocimiento de la situación, ya que previamente a mi reunión contactaron a la aseguradora, que fue quien les envió reporte de lo que había pasado en aquella ocasión. Más bien, de lo que no pasó. ¿Sabes algo? Lo que vi esa vez en la carretera me dio mucho miedo, pero me da más miedo ahora. Antes pensaba que me lo había imaginado. Ahora sé que, más bien, esa cosa se largó de ahí arrastrándose antes de que llegara la policía. ¿Te fijaste que no dije persona? Viendo bien la fotografía que tomó el carro, eso a lo que le pasaron las llantas encima no era una persona.
2. A bordo de este carro se recorren absolutamente todas las calles de la ciudad, hasta las que no te atreverías nunca a utilizar. El trabajo se realiza de día, obviamente, pues déjame decirte que de día es igual o más aterrador que si sucediera ante la oscuridad de la noche. No pasaban de las 3 de la tarde, no estaba nublado, solo estaba haciendo mucho viento. Pensé en terminar de capturar para proteger los lentes. De pronto dejó de hacer aire, como que todo se calmó. Me encontraba en una zona de fábricas. No recuerdo que hubiera sido un día feriado, sin embargo, no había nada de gente en las calles. Uno que otro carro sí, uno que otro guardia de seguridad ante el portón de la empresa. Déjame describirte las calles de ese lugar. Son algo estrechas, pues aunque son 3 carriles, la gente ocupa 2 para estacionar coches, camionetas y cajas de tráiler. Algunas de estas calles son de 2 sentidos, entonces imagínate que siempre hay caos vial. Menos ese día estaban muy tranquilas las calles de esa zona. Justo creo que estaba pensando en eso cuando de pronto vi a una persona en la banqueta. Estaba de pie mirando en mi dirección. Caminaba de espaldas, no muy rápido. De hecho, caminaba de una manera que lo hacía verse muy extraño. La expresión en su rostro no era natural. ¿Pero tú crees que me espanté? Me hubiera espantado si no supiera la clase de cosas que la gente hace para participar en el archivo. Aquí en YouTube hay muchos videos de gente que se disfraza, que finge estar cometiendo un crimen, haciendo poses extrañas. Esto que vi no era eso, lo parecía pero no lo era. Esta persona tenía sus ojos abiertos de par en par, sin parpadear ni una sola vez, clavados en un punto en la distancia, como si estuvieran hipnotizados por algo que solo él podía ver. Esto fue lo único que noté de esa persona, ya que la vi momentáneamente. No bajé la velocidad ni me quedé mirando fijamente. Al momento pensé que era una persona que podría estar enferma. La sobrepasé, llegué al final de la cuadra, seguí hacia adelante. A mitad de la calle volví a ver a este sujeto. Lo reconocí de inmediato por la expresión y por la manera de caminar. Ese sujeto andaba de espaldas, dando pasos lentos, casi calculados, como si el suelo bajo sus pies fuera un espejo frágil. Su cuerpo se movía con una lentitud antinatural que hacía parecer como si el aire o el ambiente a su alrededor estuviera muy denso, pesado o como si estuviera haciendo mucho viento. De repente sí se veía que volaban hojas de los árboles, pero no tanto como para crear esa escena. A eso súmale que yo ya había visto a este hombre, pero una calle atrás. Ahora sí bajé un poco la velocidad y discretamente lo miré. El cuello de esta persona se estiraba hacia atrás, tirando de su cabeza en un ángulo que se veía demasiado incómodo. Su boca tenía una sonrisa leve y torcida que no transmitía alegría, sino una sensación perturbadora de inquietud. No podría haberse movido tan rápido. No me detuve, no pude dejar de pensar en ello. Al dar la vuelta en la siguiente esquina, me encontré de nuevo con la misma persona. Su pose era similar, como que se iba descomponiendo. El ángulo en el que tenía su cabeza de por sí ya me había causado algo. Ahora lo tenía aún más pronunciado, casi al punto del quiebre. Estaría sufriendo un ataque, pensé.
Desafortunadamente podría ser una opción, sin embargo, no cuadraba lo de verlo en cada calle, cada 100 metros aproximadamente. La persona volteó a verme. No le pude aguantar la mirada, regresé la vista al frente, me fui. Buscaba a otras personas que pudieran haber visto lo mismo que yo estaba viendo. No había otro testigo más que las cámaras. Ese último encuentro me dejó muy inquieto, pensando, más bien temiendo volvérmelo a encontrar. 3 cuadras adelante volvió a aparecer. Las vértebras del cuello se le tensaban hasta el punto de parecer que podrían chasquear en cualquier momento. La sonrisa no cambiaba, permanecía fija. Un arco grotesco que a mí me hizo imaginar que esa persona estaba disfrutando de una broma cruel que solo él comprendía. Trataba de tranquilizarme pensando que a lo mejor era una persona que quería aparecer en la plataforma y que todos vieran el performance y lo hicieran viral. No podía ser. 4 calles adelante, otra vez. ¿Quién puede desplazarse tan rápido a pie? La transformación, o no sé cómo decirle, avanzaba cada vez que lo volvía a ver. Cada vez se volvía aún más alarmante. Sus hombros, que al principio parecían rígidos y desarticulados, empezaron a distenderse hacia atrás, estirándose con una agonizante lentitud. La piel que los cubría se estiraba de manera inquietante, tensándose hasta alcanzar un punto crítico, como si intentara acomodar algo que estaba a punto de emerger. Los hombros se separaban cada vez más, formando un ángulo agudo que sugería la formación de una estructura nueva, unas alas grotescas en pleno desarrollo. ¿Qué fue eso que me encontré? No lo sé. Lo que a mí más se me ocurre era que se trataba del diablo. No era un ser humano, no podía serlo. Tal vez ese cuerpo alguna vez tuvo alma y conciencia, pero en ese momento definitivamente no. La 4ª fue la última vez que lo vi. La intranquilidad que me provocó me duró todo el resto del día. Pensaba en esa situación muy seguido hasta que se publicaron las imágenes. Las busqué, sí estaban publicadas, pero el cuerpo de esta persona, de pies a cabeza, lo censuró en automático la máquina. Probablemente alguna vez lo viste, pero no sabías qué era o qué había realmente en la imagen censurada. Si no lo viste, entonces ya no hay oportunidad. Alguien se dio cuenta de que se podía ver aún algo de la terrorífica cara y las borraron del archivo. Al día de hoy en esa colonia, y gracias a esa persona, hay 4 calles que están desaparecidas del mapa. Me faltaba únicamente una calle para terminar la zona. Terminar ese lugar coincidía con el final de la jornada. También se termina el trabajo cuando se nubla o atardece. Siempre es preferible la luz solar directa, pues la calidad de imagen es mucho mejor. Vi que la calle era un poco extensa. En el mapa se veía que había casas como si formara parte de una colonia. Sin embargo, era la salida. El camino empezaba en donde ese lugar tenía su final. Más allá no había nada. Seguramente conectaba con el siguiente poblado. Me detuve para notar que había una anomalía y luego comencé con la maniobra para darme la vuelta y regresar. Era un camino de 2 carriles, uno para irse y otro para venir. Regresé por donde venía, sin embargo, no me pareció conocida la vuelta. Se me hizo que no venía por ahí.
Regresé más de lo que había avanzado. No podía ser, a menos que me hubiera tomado una desviación. O que tal vez ni siquiera di la vuelta y nomás me detuve un rato y luego me seguí derecho. Empecé a dudar. Hubiera sido fácil comprobar cuál era la verdad con tan solo mirar el mapa en la pantalla. Sin embargo, lo único que había era un punto azul y un gran vacío de color arena. Me pregunté si habría otra manera de averiguarlo. Me propuse a seguir avanzando hasta encontrarme con algo y si no, regresarme. Encontré ese algo muy rápido, pero ni tú te imaginas qué fue. Era el final del camino. Ahí se terminaba como en los videojuegos, antes del barranco. Me resultó fácil tachar esa opción. Definitivamente por ahí no era la vuelta. Mientras hacía la maniobra para regresar, me preguntaba cómo era que no había ni un letrero indicando que el camino se terminaba abruptamente. Solo había un muro de contención de color gris y me parecía que ya varios carros se habían estampado en él. Volví. No me lo vas a creer. El camino era diferente al de la primera y al de la segunda vez. Curvas, subidas, bajadas. ¿Sabes qué otra cosa estaba muy rara? Que no había otros carros y eso que no era tan tarde. Estaba haciendo un poco de frío, viajaba con los vidrios arriba. Me detuve adelante para bajarme a estirar las piernas y tomar un poco de aire. Creo que esta sensación ha sido la más extraña que he tenido en la vida. La textura de ese pavimento era distinta a la de cualquier otra carretera. Se veía igual, pero se sentía diferente. El aire que se respiraba en ese lugar se sentía como de un lugar cerrado, no como si tuviera árboles y vegetación a ambos lados como ese. No había ruido de animales o insectos, solo del viento entre los árboles. No obstante, no se escuchaba natural, tenía un poco de eco, como si saliera de altavoces. Me subí al carro más espantado de lo que estaba. Me miré las manos y me sobresalté. No me podía ver el cuerpo, sentía que levantaba los brazos y ponía las manos frente a mi cara, pero no veía nada. Veía el volante, el tablero, el parabrisas. Empecé a respirar con dificultad, como que se me iba el aire, pero por el susto, el estrés y el miedo que empecé a sentir. Me pregunté si así se sentirá morir antes de caer en un sueño profundo que parecía más como pérdida de conciencia. Cuando abrí los ojos, el cielo estaba completamente oscurecido. Al momento de ver mis alrededores, me encontré con algo conocido. Sin embargo, estaba un poco confundido, así que no me pude ubicar. Estaba afuera de mi casa, estacionado a un lado de la banqueta. No tengo recuerdos de haber manejado hasta ese lugar. El historial de navegación no se podía abrir porque tenía error. También las fotos tenían error. Se veía todo negro como si se hubieran tomado en la oscuridad o en un túnel. Todas menos una. Una de las cámaras captó a una persona asomada por una ventana. Imagínate un túnel muy oscuro. En ese túnel, un hueco, y en ese hueco se asoma un hombre sin muchos rasgos característicos. Entre el lugar que estaba fotografiando y mi casa, hay 112 kilómetros de distancia. Sentí que me había quedado dormido o que había estado desmayado muchas horas, pero no. Miré el reloj y solo habían pasado 36 minutos. 4. Algún día me sentaré a contarte más historias. Me gusta mucho el canal y me gustaría poder compartir con tu audiencia estas experiencias.
que sepan de cosas que existen si observas bien las calles. Este será el último por el momento. Esto me ocurrió en una carretera libre, una carretera sin peaje que corría a un lado de la de cobro. Días antes ya había recorrido la carretera de peaje. Había tramos en donde ambos caminos se veían, tramos donde uno veía al otro desde arriba y tramos en los que se separaban demasiado. Las diferencias entre uno y otro radican en el mantenimiento que se les da, el tamaño de la pista, el tiempo de traslado. Generalmente son más rápidas las de pago, pero porque tienen mucha mejor infraestructura e ingeniería. Pues iba por la libre en un camino que serpenteaba, que subía y bajaba. La otra carretera era una recta de 2 horas y media, a diferencia de las 6 horas que me iba a costar el recorrido. Como a medio camino, vi algo raro a lo lejos. Mientras más me acercaba, más me empezaba a preocupar. Era una persona con una soga atada al cuello. La cuerda venía de la rama alta de un árbol que acompañaba imponente la carretera. Me detuve unos 20 metros antes. Estaba suspendido a una altura a la que seguramente golpearía las cámaras. Podía esquivarlo en el otro carril, pero aún así me detuve. Pausé la captura. No pretendía acercarme, pero sí llamar a la policía. Sería lo más humano avisar para que se encargaran del cuerpo y no tuviera que estar en exhibición. Un trato digno, pienso yo. No había cobertura celular. Algunos carros cuentan con conexión satelital, ese no. Tendría que subirme al vehículo, esquivar a la persona, seguir adelante y en cuanto tuviera señal o me encontrara con algún oficial de la policía, notificarle. Me subí al coche, me aseguré de no estar capturando, además de que marqué las fotografías para revisión. Avancé, me fijé que no viniera ningún coche en sentido contrario. Me cambié de carril. El cuerpo se movió, pero no se movió como si el aire lo hubiera empujado para que se empezara a mecer. Se movió con todo y cuerda desde arriba. Se movió de posición, se acercó al carro. Yo tuve que frenar porque, como te conté, estaba a la altura justa en la que podría dañar las cámaras con un golpe. Me detuve. El cuerpo se detuvo. Esa imagen me provoca muchos escalofríos hasta el día de hoy. El rostro de aquella persona desprovisto de vida, el cuerpo moviéndose por encima de la carretera sin alguna explicación posible a la vista. No era él quien se movía, era algo o alguien que lo movía desde arriba. Miré hacia lo alto, pero no pude identificar otra cosa más que árboles, ramas, hojas, ni siquiera animales. Me moví un poco hacia adelante, nada ocurrió. Luego un poco más, nuevamente el cuerpo se movió hacia mí. Me detuve otra vez. El colgado no se detuvo. Se puso muy cerca del carro, bajó lentamente. Posó los pies en el suelo, pero no tenía fuerzas. La soga bajó más hasta que el cuerpo quedó tendido en el pavimento. No podía creer que estaba viendo eso. No podía creer tampoco que aunque hubiera logrado fotografiarlo, me hubiera sido imposible publicarlo. Temeroso de lo que fuera a pasar a continuación, puse reversa, retrocedí y luego avancé sobre el carril que estaba despejado. Pasé a un lado del cuerpo, rezando. Cuando lo superé, por fin pude exhalar, soltar el aire contenido.
Mientras me iba del lugar, miraba por el espejo retrovisor. Te repito, me hubiera gustado fotografiarlo. La soga se volvió a tensar y con un esfuerzo que no podía hacer cualquiera, subió a la persona más allá de la altura en que yo lo encontré. Subió tan alto que desapareció completamente del camino. Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete, comenta, comparte, deja tu like, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.